Buenas noches, colegas. Les doy la bienvenida al programa Diálogo Profesional América. Los saluda el CPA Víctor Parrales. Y les recuerda a nuestros colegas que se han conectado a esta ponencia del día de hoy y a nuestros colegas que nos van a ver en el futuro, que para que puedan llegar a ustedes las notificaciones de los eventos que realizamos académicos, sean las ponencias, los paneles, las entrevistas a nuestros profesionales de nuestra América, pueden suscribirse al canal. Aprieten la campanita, den un clic, suscríbanse para que les lleguen las notificaciones. Adicionalmente, les recordamos a nuestros colegas que nos encontramos en el Facebook, en los grupos académicos, con el nombre Diálogo Profesional América, Impuestos Contabilidad. Actualmente contamos con 17.000 miembros registrados. Hoy, miércoles 21 de febrero, ya siendo las 19 horas 20 minutos, nos encontramos grabando el programa introductorio. Estamos en el programa número 36. Programa número 36. Y hoy tenemos como invitado a un colega venezolano que vamos a tratar la ponencia, el tema relacionado a la importancia de un presupuesto en una entidad. ¿Para qué son importantes los presupuestos al inicio del año, tanto para una empresa como personalmente? A veces muchos colegas se encuentran endeudados por el mismo hecho de no realizar sus presupuestos. Bien, adicionalmente, les recuerdo a nuestros colegas que si desean participar del programa a través del Zoom, ustedes pueden registrarse con el ID, el 81 89 081 73 17, y con el código de acceso 827 062. Ahora, si usted quiere participar dentro de los grupos académicos de WhatsApp, también nos puede enviar un mensaje con el prefijo 593 099 498 2531, o nos puede enviar un email a audex@audex.com.es. A nuestros colegas de nuestra América, de Costa Rica, de Honduras, de Guatemala, de Chile, de Paraguay, de Uruguay y de todos nuestros países de nuestra América, están invitados a participar a estos eventos académicos, lo que yo llamo la fiesta académica con los intelectuales de toda nuestra América. Bien, nos envían un mensaje a todos aquellos colegas que desean participar. El mensaje de esta noche viene de la mano de Francisco de Quevedo. Decía Quevedo que la envidia es tan flaca y amarilla porque muerde y no come. Y efectivamente, es una gran verdad, una más de las que nos ha dejado el flamante escritor Francisco Gómez de Quevedo Villegas, a la par que un mal muy español. No sabemos si por ser latinos o por ser españoles. Habría que realizar un estudio antropológico profundo para determinarlo y colaborar y poder y poner remedio y aprender a arrinconarla, pues solo crea episodios de frustración
que emergen de la comparación con nuestros semejantes. El verdadero envidioso, que los hay en abundancia, hace de ello el leitmotiv de su vida. Es verdad que tener envidia está en todos los seres humanos, pero no por ello nos convertiremos en envidiosos. El verdadero envidioso siente siempre que sale perdiendo, porque nunca tendrá lo que el otro posee. Ejemplo, estilo, triunfo, belleza, brillantez, condición social, etcétera. Pero atribuye su desventaja a una injusticia. Además, suele ser inconsciente de que la envidia lo hace infeliz y el envidiado no se entera de serlo. Luego, el esfuerzo resulta absurdo. El envidioso generalmente es un acomplejado y se queda a merced de la queja y la rabia de la sensación de inferioridad. En la noble actividad de la política hay un porcentaje no desdeñable y, por tanto, no deseable de envidiosos, que hace de su envidia su ideología y que daña a esta actividad y a la organización a la que pertenece. Y eso sabiendo que nunca saca nada positivo y que no sirve para nada, solo para tratar de hacer daño al semejante sin conseguirlo casi nunca. La envidia no tiene sexo, ni religión, ni edad, ni clase social. Solo tiene una máxima: si yo no puedo, tú tampoco. Produce un aislamiento del envidioso porque daña la capacidad de disfrutar con los demás. El envidioso tiene una triste vida porque va asociada al deseo de destruir lo bueno que el envidiado tiene. Y por eso es siempre reprobable y destructivo. Como decían recientemente Isabel Serrano Rosa y María Jesús M. Prada, acertadamente, hay que dejar a un lado las comparaciones que nunca ayudan y comenzar a perseguir nuestros objetivos centrados en nuestras habilidades y capacidades, desarrollando así nuestra autoestima. Es importante huir de la victimización y fomentar lo contrario de la envidia, que es la admiración. El sentimiento de valoración y el respeto por el otro. Valoremos cómo lo consiguió y cómo podemos mejorarlo. La envidia significa enfado. La admiración es motivación. Como dice un conocido proverbio: si miras mi éxito,
Mira mi sacrificio. Cuando se supera la envidia, se desarrolla la inteligencia social. Uno se vuelve agradecido, capaz de compartir y cooperar con los demás. Si alguien de nuestro entorno intenta estropear nuestras ilusiones, nos roba el mérito, nos critica y nos juzga en público. Quiere quitarnos lo que hemos logrado, obstaculiza nuestros objetivos, intenta boicotear nuestros éxitos, necesita sentirse más que nosotros e incluso notamos los deseos de venganza. Estamos, sin lugar a dudas, en presencia de un envidioso activo, potencial, nocivo, tóxico. Estamos ante una clásica personalidad tóxica, como ya hemos comentado en otro artículo anterior. Y nosotros sabemos por experiencia identificarlas con facilidad. Los sufrimos si finalmente nada funciona para subsanarlo. Es alguien que no nos interesa y lo mejor es evitarlo. La envidia, ese mal mundial y no solo español, como en algún momento decía Miguel de Unamuno, la envidia es 1000 veces más terrible que el hambre, porque es hambre espiritual. Este artículo, colegas, que les he leído, y espero que haya sido de su agrado, ustedes pueden encontrarlo en la fuente lalagunaahora.com. La envidia, ese mal tan español, por Antonio Alarco. Panelistas de esta noche, el doctor Carlos Enrique Pacheco Cuello. El doctor Carlos Enrique Pacheco es máster en administración por la Universidad Autónoma de Yucatán, doctor en análisis estratégico y desarrollo sustentable por la Universidad Anahuac Campus Umayat, autor de artículos para la revista de Contabilidad Pública del IMSP, UNAM, revista Gasca, así como autor de varios libros en materia de presupuestos financieros y artículos en general. El doctor Carlos Enrique Pacheco es del estado de Yucatán, de la ciudad de Mérida, México. Si usted quiere invitar al doctor Carlos Enrique a sus eventos académicos, tanto de sus colegios profesionales como de la universidad, o incluso contratar sus servicios profesionales, lo puede hacer al email pcuello@correo.uadi.mx. Y su colega y amigo Víctor Parrales Aragonés, auditor. Bien, nuevamente les doy la bienvenida al programa Diálogo Profesional América. Hoy tenemos la ponencia, la importancia de un presupuesto en una entidad. Nuestro ponente invitado es el magíster Carlos Alberto Tomasetti, contador público certificado de la ciudad de Caracas, Venezuela.
Nuestro colega Carlos tiene una maestría en Administración de Empresas, mención Finanzas por la IESA, ex gerente de la División de Advisor KPMG, ex director de la División de Auditoría Interna de Crown, sede Caracas, ex gerente de la División de Auditoría Comercial Crown, América Central, Tegucigalpa, ex gerente financiero de Sechak Bank, Limitada, Tegucigalpa, Honduras. Si usted desea invitar a nuestro colega Carlos Alberto Tomasetti, usted puede escribirle al email carlostomasetti69@gmail.com. Y como les indicaba, estamos en el programa número 36, miércoles 21 de febrero 2024, ya siendo las 19 horas 35 minutos. Bien, adicionalmente, nuestro colega Carlos Tomasetti es un profesional con 30 años de experiencia en auditoría financiera, en la dirección y ejecución de proyectos, planificación estratégica y elaboración de políticas para empresas manufactureras, servicios y financieras del sector privado y público. Tiene habilidad analítica y con capacidad de comunicación y traducción de estados financieros a moneda extranjera y aplicación de principios contables de los Estados Unidos de América, UFGAF. Especialista en la aplicación de normas internacionales de información financiera plenas y pymes. Adicionalmente, es especialista en evaluación y análisis del entorno de control interno y gestión integral de riesgo, entre paréntesis, empresas de servicios, consumo masivo e instituciones financieras, aplicando la metodología COSO 1, COSO 2, entre paréntesis, gestión integral de riesgo, ERM, Sarbanes-Oxley, y planificación estratégica, experiencia en manejo y organización de almacén e inventarios, y preparación de tomas físicas y precios de transferencias. La experiencia de nuestro colega Carlos en el sector bancario como gerente financiero se ha dirigido en planificación de objetivos y estrategias a nivel corporativo, elaboración de matriz de riesgo y supervisar y monitorear la generación de buenas prácticas y estándares éticos, la verificación del cumplimiento de las disposiciones y normativas establecidas por la Superintendencia de Instituciones del Sector Bancario, tales como normas generales relativas a la unidad de auditoría interna de las instituciones del sector bancario y normas para una adecuada administración integral del riesgo de liquidez de los bancos. Adicionalmente, ha realizado las siguientes funciones: apoyo en la creación de área de auditoría interna y consultoría de procesos de la Crown Hardware International, creación de la metodología de trabajo en el área de auditoría interna y consultoría, levantamiento y creación de bases de datos, preparación de presupuesto anual de ingresos y gastos de la división Risk Business y Process Consulting, elaboración y presentación de propuestas de servicios profesionales. Muy bien. También es responsable en la elaboración y actualización de la documentación de la estructura organizativa, código de éticas, manual de organización, manual de cargos, manual de políticas, manual de calidad, manual de normas de procedimientos por división y área administrativa de la firma. Nuevamente, si usted desea contratar o invitarlo a nuestro colega Carlos Tomasetti, escríbale al correo carlostomasetti69@gmail.com. Un profesional con más de 30 años de experiencia, probada
en diversas áreas de diferentes tipos de entidades. Bien, antes de dar paso a nuestro colega Carlos Tomasetti, para el día de mañana, el día jueves, perdón, el día jueves, sí, mañana jueves, 22 de febrero, tenemos como invitado al magíster Vicente Fernández Tillacuri. Con el colega Vicente Fernández Tillacuri vamos a tratar la ponencia ética profesional. Ética profesional. El colega Vicente es del país de Perú. Y mañana, en el programa número 37, no se pierda esto que todo el mundo habla, que todo el mundo tiene en la boca acerca de la ética, pero que lamentablemente muy pocos la practican. Bien, estamos modo galería. Por favor, denme unos minutos y procedo a anclar a nuestros invitados. Mi estimado Carlos, buenas noches. Buenas noches, Víctor. Gracias de nuevo por tu invitación. Bueno, vamos a ver si se me ve bien. Por tu Ahí, invitación a tu programa. Este, bueno, agradecidos aquí, gran honor en otra vez compartir contigo estas 2 horas. Y bueno, vamos a ver que este tema es súper interesante para el público en general y también, como dijiste antes, inclusive para las familias. Mira, así me es. pareció interesantísimo tu primera parte que expusiste de la envidia, porque si sacamos tela de ahí, hoy por hoy, lamentablemente, en el mundo existe muchísima envidia. El hecho Claro, de que seas exitoso en la vida y que te vaya bien y que logres cualquier cosa que tú te propongas, para algunas personas eso es razón de envidia. así es. Y eso no deja progresar a nuestros países, no deja progresar a nuestras ciudades. Y somos como el cangrejo, tratamos de salir y otra vez nos arrastran hacia abajo. Bueno, no es el tema de la envidia el día de hoy, pero es un No, excelente no, tema que tenemos que abordar en algún momento. Pero ya que estamos hablando de esto, ¿no? Tenemos que superar y tenemos que ser proactivos y construir algo mejor para nuestros países. Y bien, en la parte introductoria, Carlos, también te doy la bienvenida y gracias por haber aceptado la invitación al programa Diálogo Profesional América. Bien, para entrar ya en calor, ya tienes la opción modo compartir. ¿Sí? ¿Vas a presentar alguna lámina de PowerPoint? no, mira, realmente no tengo así preparado como una lámina. O sea, hoy conversamos, así Muy bien, como muy bien dice tu programa, un diálogo profesional. Voy a dar en base a mi experiencia, que cómo es la importancia del presupuesto tanto a nivel de empresas como a nivel familiar, ¿no? Como dices bien, tú. Y bueno, ahí simplemente nos acogemos también al penalista que nos dé unas preguntas y así vamos este, desarrollando el tema en el día de hoy. correcto, no hay problema. Muy bien, incluso nuestros colegas que están conectados, ya tenemos conectados a Julio Valencia, a nuestra colega Irene, a Lorena Castro Corrales, a María del Pilar Solano, a Sara Domínguez, Alejandro Caicedo y Udi Fuentes. A todos nuestros colegas que están conectados, incluso pueden participar realizando sus preguntas, sus consultas al profesional invitado. Bien, Carlos, para ir calentando, ¿no? Y entrar en este tema del presupuesto. Bien, yo creo que en estos temas tecnológicos,
¿no? Que están avanzando demasiado rápido y nos están trayendo muchas ventajas a los profesionales, pero a la vez también ciertas desventajas en un tema de pensamiento. Y te digo esto porque en algún momento, tú que has trabajado en el área de auditoría, ¿no? Le decían en una reunión al dueño de la empresa, ingeniero, todo está en la nube. Yo no sé para qué este señor me pide esta información. Si todo está en la nube, todo está en el sistema. Entonces, Así dicho es. esto, dice, hey muchachos, vamos a presupuestar. ¿Y para qué? Eso es del pasado, pues. Eso es del pasado, pues. ¿Para qué vamos a presupuestar? Esto está ya caducado, eso es anterior, eso ya no se hace. ¿Por qué, Carlos? ¿Por qué es importante que no solamente las empresas presupuesten? ¿Qué me dices? Mira, es que es un tema muy amplio y como bien dices tú, la mayoría de las empresas, hoy por hoy, muy pocas son contadas, te elaboran como el presupuesto de la empresa. Básicamente, el presupuesto de una empresa es la que va a cumplir los objetivos estratégicos que se plantea ella tanto a corto como a largo plazo. Y es una herramienta fundamental porque es la que te ayuda a administrar tus recursos. Y en base a esos recursos es que tú vas a elaborar, a cumplir esos objetivos. Básicamente, así como en palabras sencillitas, eso es el presupuesto o la importancia del presupuesto. En algunas ocasiones, igual como dijiste tú, cuando elaboro o hago una consultoría por una auditoría, es fundamental como un requerimiento que realice el auditor, es pedir el presupuesto a esa empresa que se va a auditar, porque te da un panorama amplio de esas estrategias que va a tener la empresa. Y de ahí uno puede desprender mucha capacidad de ayuda, elaboración de pruebas para el consentimiento de cada área, si cumplieron o no cumplieron, por qué no cumplieron, todas esas variaciones, te van a ayudar bastante. Muy Y bien. en Sí, ocasiones tengo entendido que muchas empresas, cuando pides eso, no te la suministran ni siquiera. sí, así es, efectivamente. Porque, mira, en el tema, un ejemplo, a veces he escuchado, y no sé si te Ujú. ha pasado, que muchos colegas, contadores, profesionales, asesores, se encuentran endeudados. ¿Ah? Sí, Y a veces dicen, oye, yo gano plata, pero no sé qué se hace la plata, se me va. Es como que me han hecho la brujería. tal cual, tal cual, Entonces, tal cual. en este tema del presupuesto, un ejemplo que acabaste de decir algo tan importante, que el auditor debería solicitar el presupuesto de la empresa aprobado, incluso para poder comparar los desembolsos que se hayan realizado en el transcurso de todo el año con el presupuesto realizado, para ver si este se ha cumplido y Así no se es. han excedido en ciertas contrataciones eh, raras, ciertas Sí, contrataciones raras. Un sí, ejemplo, sí. eh, ¿tú qué porcentaje crees de empresas que no realizan presupuesto? ¿Más del Uy, noventa mira, por ciento yo creo que sí, sí, estaría alrededor de más del 90%. En algunas empresas, o sea, si venimos a clasificar el tipo de empresas, ese 90% yo me inclinaría hacia el lado de las empresas privadas. A nivel de las empresas públicas ya es totalmente distinto, porque ya es obligatorio realizar un presupuesto, porque hay un ente regulador que te establece como principio elaborar el presupuesto de tu empresa a nivel público. Y por rendición de cuentas, como te digo, por el ente regulador, al final de cada periodo te exige ese presupuesto que tiene que estar totalmente elaborado y planificado.
Entonces, a nivel público es otra cosa, pero a nivel privado sí hay empresas que carecen de la elaboración de esta herramienta fundamental en toda la organización. Las grandes empresas de ley tienen que presupuestar. Totalmente, así es, Y un totalmente. ejemplo, las pymes, ¿por qué crees que las pymes se abstienen de presupuestar? Mira, yo me imagino que las pymes se abstienen de presupuestar porque anteriormente habías comentado que eso es una cuestión muy antigua, muy obsoleta, ¿para qué sirve? Están más concentradas en el hecho de vender el producto que ellos fabrican o la prestación de servicios que ellos realizan y no se abocan a una planeación estratégica o financiera que es la que te va a determinar a ti este, dónde tú utilizas ese desembolso, para qué lo utilizas y si te alcanza de tus ingresos esas erogaciones, porque si tú no tienes ese control, básicamente vamos a preguntarnos lo mismo siempre, ¿de dónde se va mi dinero? No sé cuánto gano, no me cumplo con mis objetivos y básicamente la respuesta es que nunca has elaborado un presupuesto en tu empresa, así sea pequeñita como grande. Y en las casas mismas, en las casas, sobre todo las amas de casa, que son las que están dentro del hogar, ellas deberían de tener un presupuesto, o sea, mentalmente o básicamente ya planificado, porque es la que te va a indicar si podemos realizar un gasto adicional extra, vacaciones, por ejemplo, o irnos al cine o a comer a un restaurante, porque eso es lo que no te va a limitar a realizar ese tipo de actividades. ¿Podemos o no podemos? Pero si uno es Claro, desordenado y todo eso es lo que te va a limitar a decir, gano simplemente para pagar deudas, ¿no? Y bueno, eso es lo así es, que... así es. Ahora, hoy, justamente sin tratar de pretender de que estaba igual con el programa, hoy estaba hablando en una reunión porque queremos poner una oficina en una compañía en otra ciudad. Ok, Entonces les indicaba que tienen que elaborar el presupuesto, pero de la mano va el flujo de caja. sí, tal Entonces, cual. ¿qué me podrías decir al respecto? Mira, para entrar en materia, mira, el presupuesto básicamente representa la valorización de todos los planes operativos de inversión, de financiamiento que tiene una empresa. Y a través del presupuesto, se elabora de forma detallada a nivel de cada área de la empresa, a nivel, por decirte, recursos humanos, contabilidad, ventas, operaciones, etcétera, esa cantidad que tú has tenido de experiencias anteriores, de años anteriores, obviamente, se prepara ese presupuesto para que en el periodo en el cual corriente que se está elaborando, tú puedas manejar esos recursos tanto individualmente como a nivel general. Entonces es una herramienta que te va a permitir no solo la planeación financiera de tu empresa, sino es la que te va a generar al final esos objetivos que nos planteamos o se plantea la empresa para, primero, es cumplimiento para los objetivos, trazarse los objetivos. Y a su vez, en la planificación estratégica, cumplir, obviamente, lo que se ha pues, escrito o planteado la empresa para que en un futuro seamos más grandes, tengamos un mejor posicionamiento en el mercado. Como acabas de decir, va a expandirse a nivel regional, vamos a abrir otra empresa. Todo eso con el presupuesto nos va a ayudar precisamente a cumplir todos esos objetivos. ¿El presupuesto es técnico o matemático, Carlos? Mira, yo lo veo más técnico, yo lo veo más técnico que matemático, porque elaborar un presupuesto, si te pones a ver en el día a día, yo puedo agarrar lo que a mí me entra como ingresos y estimar, porque nuestra contabilidad o nuestros registros
a nivel contable están basados en estimaciones. Y entonces yo estimo que ese gasto lo voy a erogar para ciertas áreas. Entonces, hay que conocer previamente por experiencia o por datos históricos que has tenido, elaborar ese tipo de presupuesto. Entonces, la parte matemática es sumar y restar, pero ya la parte técnica es conocer, elaborar, a qué recursos lo vamos a utilizar, si realmente ese presupuesto va a alcanzar para ciertas áreas, para ciertos proyectos, y por eso que tú hablabas muy bien de los flujos de caja, porque el contador o el gerente financiero de ese flujo de caja, desde el punto de vista de liquidez, es la que te va a servir para poder ¿cómo se llama? Cumplir con todas esas obligaciones que tú tienes, préstamos, financiamientos que tienes que pagar por obligación de las entidades financieras, la proyección de estos estados financieros que a corto o a largo plazo te va a determinar tanto la situación financiera como los resultados del ejercicio. Entonces, yo lo veo más como técnico. Claro, un ejemplo, yo comparto igual contigo, y cuando te decía un tema matemático, es verdad que existe la parte matemática, ¿no? Pero cuando me refería en la parte matemática es que muchos profesionales se quejan de los honorarios profesionales y la falta de valoración, tal vez, de ciertos profesionales, que es una mayoría. Pero el problema, lo que yo he podido percibir, ver, es que hemos vuelto estas partes técnicas muy, muy facilistas. O sea, con esto no te digo que hay que volverla todo un enredo el tema, pero como que es algo de suma y resta. Como un ejemplo, nuestra colega Irene de México nos pone los proyectos de inversión. Un ejemplo, cuando yo le pregunto en una reunión, en el proyecto de inversión, oiga, ¿cuáles fueron sus normas contables que aplicó o sus políticas contables que aplicó para elaborar el proyecto de inversión? No me dice nada. Más es un tema de veo cuánto tiene una empresa en similar, veo ciertos gastos, sumo, resto, hago por ahí un cálculo matemático y ese es mi proyecto de inversión. Cuando no Sí, hay, no hay ningún estudio, y tal es el caso que cuando tal vez ciertas empresas tal vez no tan claras en el asunto técnico, dicen, oiga, ¿cuánto me cobra por un proyecto de inversión? Entonces le dice, mire, yo le cobro $1.000 y le hago el proyecto de inversión. Pues imagínate, ¿no? Esa parte la hemos vuelto tan fácil que dice $1.000. Oiga, pero tengo que hacer estudio de los procesos de producción o el tema de saber lo que voy a vender, las contrataciones. Hay otros temas implícitos ahí. Y el presupuesto también lo hemos vuelto un poco matemático y el tema es que simplemente es ver lo que se vendió el año pasado y en base de eso sumarle un porcentaje y proyectarlo en los meses. ¿Es así? totalmente, totalmente, de acuerdo contigo. Así es. Por eso que yo lo veo más técnico que matemático. Obviamente, matemático lo tenemos que utilizar nosotros como contadores públicos, auditores o financieros. La parte matemática es fundamental, ¿no? Pero el presupuesto ya es una herramienta técnica que en base a datos históricos, como muy bien dijiste, lo que vendiste en años anteriores o en el año anterior, en base a una estimación, ¿no? Un porcentaje, tú elaboras el que vas a presentar en este periodo, ¿no? Eso te va a servir de una guía, yo lo veo como una guía, porque a través de esa guía, al final del periodo, nosotros vamos a hacer unas comparaciones, lo que estimamos versus lo que ejecutamos. Entonces, ahí es precisamente que te va a presentar como los resultados de esas variaciones, por qué no se cumplió, por qué gastaste de más en X proyecto, en X inversión, no hiciste un buen presupuesto o no planificaste un buen presupuesto, ahí pueden estar las respuestas. A ver, vamos a realizar, Carlos, una dinámica de un ¿Ok? presupuesto. ¿Te parece bien?
Muy Ok, bien. ok, Podemos tener, comencemos con un presupuesto para una empresa, que nuestros colegas nos están escuchando bien. Una ok. empresa en cero. O sea, Ajá, recién va a iniciar sus operaciones, pero no ok, quiere dar un paso en falso, sino que quiere tener ideas de los números. Vamos a hacer la dinámica con la oficina que quiero poner en Quito. ok. Entonces, no Si conozco el qui- mercado, no conozco el Ajá, mercado, no conozco el mercado, quiero tener claro los números. Muy bien. sí, Si iniciamos con el tema de los ingresos, ok. ¿ya? ¿Qué nomás debo de observar? Tenías encendido, parece una luz. Ahí me Sí, queda más sí, clarito. sí, se ve más claro ahorita. Es que no sé, como está Sí, oscuro aquí, la luz no me ayuda mucho. Mira, si quieres te puedo compartir un Excel que ya, tenga un compartamos ejemplo ese Excel, compartamos. de presupuesto. Déjame buscarlo, ok, ya va. Ya, compartamos el Excel que tienes justamente desarrollado y ahí lo vamos analizando y explicando a nuestros colegas para que vayan entendiendo el tema. Ya tienes para compartir, por si acaso. Ok, ya va, déjame que estoy buscándolo. No te preocupes. Permíteme. ¿Y cómo está la situación por Honduras mientras que lo vas buscando? ¿Cómo va todo por Honduras? Mira, excelente. No me quejo. Todo bien, fluyendo como uno siempre quiere. Y bueno, ahí avanzando en lo laboral, en lo personal, en lo deportivo. Sabes bien que hago deportes en las noches y bueno, es lo que siempre realizo mis actividades aquí. Ah, claro, ahí te he visto en la natación. Sí, sí, sí. Ya, permítame para ver si con esto podemos ayudarnos. Bien, vamos aquí, si ya tengo algo, vamos a compartirlo para ver. Bien. Este, Dime si lo ves. Sí, sí, lo vemos muy bien. Está clarísimo. Ok. Ya. Bien, mira. Esto es así a grosso modo, no es tan técnico. Este, Elaborar un presupuesto, como te digo, no es cuestión no solamente de matemáticas, sino es más bien técnico, porque si comenzamos desde un principio, el presupuesto tiene que tener unas políticas, como siempre he comentado, la empresa tiene que tener esa política de elaboración del presupuesto Ya. y obviamente este presupuesto tiene que tener sus controles por quién fue elaborado y por quién va a ser aprobado.
Ya, porque vamos eso es lo que despacito, te... vamos despacito para que así nuestros Ok, colegas que puedan ver este video, ya, muy bien. Tú acabas de indicar algo muy importante, ¿no? Deben sí, haber políticas claras sobre el presupuesto. así es, así Muy bien. es. Y la Por, persona que elaboró el presupuesto, por lo general, ¿quién debería elaborar el presupuesto? mira, el presupuesto lo elabora o el contador, dependiendo de la organización, o el gerente financiero o el administrador, ¿ok? Son las personas encargadas de elaborar el presupuesto de la empresa. Yo me inclinaría mucho por el gerente financiero, no tanto por el contador, pero en ciertas ocasiones o ejemplos, dependiendo del tipo de empresa, sea pequeña o grande, no tienen un gerente financiero como tal, sino el contador es como el todo, porque así a veces nos utilizan como el que hace de todo, que no es el deber ser, no es el deber ser, él elabora el presupuesto. Pero vamos a decir que el principal responsable es el gerente financiero. Ya, muy bien, ya lo tenemos claro. El gerente financiero o el contador para tener claro las proyecciones de ingresos y gastos que va a tener la empresa, ¿no? Así es, Muy así bien. es. ¿Por dónde comenzamos? Mira, como acabas de decir, eh, tú necesitas expandir tu negocio, abrir una empresa. No tenemos obviamente datos históricos, pero a nivel de presupuesto o de cotizaciones, empezamos a elaborar este presupuesto, ¿ok? De esta nueva empresa, hacia dónde lo quieres llevar, a qué lugar, porque el destino, la localización debe ser también clave si ese lugar donde tú vas a montar ese negocio es accesible, al público, dependiendo del producto que vayas a vender. Este, los costos asociados a tener en ese lugar alquiler, luz, pagos de impuestos, Ya, también tienen que estar ahí, reflejados. ahí vamos, como te digo, vamos despacito como Fonsi, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Tú decías, no sé si podemos aumentar el zoom. Sí, 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 sí. Ya, eso. ¿Qué pasa, Carlos? ¿Qué pasa a veces? Y que es lo más usual. Hay negocios, un ejemplo, ¿no? Una ferretería, una empresa comercial, una cadena farmacéutica o cadena de artículos y accesorios de ropa. ¿Y qué pasa, Carlos? ¿No? Hay miles de productos. Y cuando hablo de miles de productos, hablamos de que pueden tener ítems, 5.000 ítems, 6.000 ítems, que no es fácil, ¿no? Coger y presupuestar cuánto se va a vender en ítem y todo lo demás. Así es. Cómo podríamos establecer, sin tratar de ser demasiado optimistas ni demasiado pesimistas, un monto de venta a toda esa cantidad de artículos? ¿Cuál sería tu consejo? Mira, sí, es muy excelente pregunta. Y no es tan fácil, no es tan fácil de elaborar así como que por arte de magia podemos saber cuál es la cantidad que podamos vender, ¿no? Es un número eh, muy difícil de calcular, ¿ok? Eh, antes de eso, como te expliqué, nosotros tenemos esa cantidad de ítems o de productos que vamos a tener como inventario en nuestra empresa y a través de experiencia o suspicacias que tengamos a nivel de nuestro día a día, podemos tener una estimación, como habíamos dicho anteriormente, de nuestros ingresos que probablemente en un periodo de 12 meses o de un año podremos vender, ¿no? Ese es el objetivo que podríamos lograr. Entonces, a veces elaboramos escenarios, el escenario optimista, el escenario neutro y el escenario pesimista. A nivel de esos escenarios es que tú más o menos podrías estimar cuándo se podría vender esos productos. Es- eh, puedes, a- eh, eh, ¿cómo te digo? Decir un número, un porcentaje que es lo que tú quisieras tener como objetivo y en base a ese porcentaje, ya más o menos ya se puede ir
poco a poco elaborando este presupuesto. ¿En qué área ¿Podría, está? podría ver la información de ventas tal vez de competidores similares? Totalmente, totalmente. Es una herramienta, es algo que te va a ayudar muchísimo. Qué tipo, la competencia es fundamental en estos tipos de casos porque ese PVP final va a ser importante a la hora de vender. No es nada más que tu producto para ti pueda costar un precio en el mercado, pero el competidor está por debajo tuyo y ahí es donde tú tienes que manejar esas herramientas de manera de que el presupuesto te va a ayudar en algunos casos gastar menos en algunos puntos o en algunas áreas que en otras y ahí vas jugando con tu precio que vas a vender de ese producto para lograr precisamente ese porcentaje que tienes como objetivo de vender en el año, ¿no? Vamos a decir que 2 millones de dólares de ventas podemos lograr al finalizar el año de ese producto en general. Si tenemos 1.000 ítems, te imaginarás la cantidad de cálculos que debes hacer con relación a la competencia, a ese producto que puede ser similar en otras empresas y de esas herramientas o de esos datos históricos o estadísticos, puedes ayudarte bastante, puedes ayudarte bastante. Muy bien, aquí en la pantalla tenemos un modelo, ¿no? Sí, un Donde, pequeño modelo, sí, un pequeño modelo donde tú estableces en qué vas a gastar o a erogar esos ingresos que vas a obtener. correcto. Entonces, en este caso, yo, bueno, este ejemplo dice en la parte personal, en la parte de infraestructura, en los recursos tecnológicos, obviamente importantísimo hoy por hoy, en los equipos de seguridad, en los activos fijos, en fin, tú ya más o menos tienes elaborado por qué área vas a distribuir ese presupuesto. Ya, un ejemplo. En el tema de personal, debemos de coger el dato real del momento de lo que se está pagando en salario básico, Sí, más los sí, beneficios de ley. así es, así Entonces, es. eso Tú, implicaría subtablas. ajá, claro, claro. Ahí deberías de agarrar a lo que tú tienes como nómina de todo el personal, ya sea de la alta gerencia, de la gerencia directiva y del personal de staff. Y en base a esa información que tú tienes, tú elaboras ese presupuesto en el área personal o de recursos humanos, sumado a beneficios de final de año, dependiendo de la política que tienen ellos en pagar sus beneficios laborales, de acuerdo a la ley, también deben estar sumados a esto. Muy bien. Tenemos al colega Gabriel García Devia de Colombia. Gabriel, Gabriel, bienvenido, gracias. Gabriel. Bien, bien. Ahora, hablando del tema personal, ¿no? Sí, buenas noches. Buenas noches, Gabriel. Sí, buenas Bienvenido. noches. Bien, bien. Eh, Ahora, hablando del tema personal, ¿no? espérate, buenas noches. Buenas noches, Gabriel. Buenas Bienvenido. noches, buenas noches. Profe, en ese ejemplo que usted le está preguntando, Víctor, eh, ahí es donde se puede hablar que Buenas hay... noches, buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Sí me está escuchando? Sí, perfectamente, sí, perfectamente. ¿Sí me está escuchando? Sí, Sí, Gabriel, te escuchamos bien. En el ejemplo que pone Víctor, es donde yo puedo hablar que vamos a hacer un presupuesto base cero. sí, así es. Ese es el presupuesto base cero. Gracias. Sí, sí, ok. Ya. Entonces yo te decía, ¿no? Estos temas que a veces simplemente es de coger números, no es tanto así. Implica un análisis. Un ejemplo, en el tema personal, ya vemos que debe haber, si utilizamos Excel, una subtabla con los sueldos, los beneficios, las horas extras. De acuerdo a tu experiencia, Carlos,
en el tema personal, al presupuestar, ¿de qué se olvida la gente? Mira, básicamente nos olvidamos precisamente de esas horas extras, de esas bonificaciones que por una u otra razón no están contempladas dentro del pago normal de la nómina, ¿no? Y eso es lo que al final, como te comenté al principio de la introducción del programa, en los resultados al final del periodo, cuando veamos variaciones entre lo que se ejecutó versus lo que se estimó, creo que una de las grandes respuestas es eso, lo que no pudimos estimar en algunos pagos que por alguna razón dentro del año se ejecutaron por algún beneficio extra que nuestro personal le dimos como una recompensa o por políticas de productividad, a lo mejor no estaba estipulado dentro del presupuesto del periodo del año. Entonces, son variaciones que te van a indicar este, resultados, en este caso negativos, porque no lo tenías planteado. Básicamente para mí, no sé si para las personas que están presentes, tienen otro tipo de carencia o que no se estén, eh, no estén dentro del presupuesto, pero para mí son esos bonos especiales, horas extras, que no están a veces contemplados por políticas de la empresa y por alguna razón es un desembolso extra que hace la empresa. Comisiones también, ¿no? Comisiones. Comisiones, horas extras, como te digo, o un bono especial. Correcto, correcto. Ok, ahora un ejemplo. Si vamos a construir, ¿no? Por lo general se va a alquilar, por lo general, Ok, ¿no? sí. Por lo general las empresas cuando van a otra ciudad, a otro país, por lo general van a alquilar. En este tema de alquileres, ¿qué deberíamos observar? Mira, lo principal es que obviamente tienes un contrato de alquiler, ¿no? Las cuotas y las condiciones que te estipula ese contrato. Entonces, ya con esos valores o esos datos, ya básicamente tú puedes elaborar en esa área de alquiler, de ese gasto, tienes tu estimación de cuotas que van a ser fijas y con la seguridad inclusive de cuándo lo vas a pagar. Entonces, esos datos, condiciones del contrato, a lo mejor hay intereses de mora por no cumplir esas cuotas en la fecha exacta, también están estipuladas y eso te permite con mayor facilidad elaborar ese presupuesto en este caso de la parte del alquiler, que es importante. Claro, y vemos que en la parte del alquiler, que por lo general se alquila en dólares, por lo general la mayoría alquila en dólares y son valores demasiado elevados, ¿no? Vemos que a veces tú dijiste algo muy importante, que era el tema de los contratos, y la Sí, gente no lee los contratos, los ve, por ahí los ojea, los firma, pero no lo entiende. Y te digo esto, porque ya me ha pasado y he visto que después esos contratos se vuelven en contra del que alquiló ese activo y se vuelve sí. totalmente nocivo que ha implicado temas legales y judiciales. ¿Qué nos podrías decir al tema con Sí, respecto a mira, esto? mira, es que ese es un punto importantísimo. Este, ya con la experiencia de ser un yo auditor, es un tema de que yo siempre agarro o solicito al cliente todos los contratos que tiene por alquiler, porque al final pareciera esas últimas letras que te dice el contrato o las últimas cláusulas, por ejemplo, si puedes tener la opción a compra de ese local o adicionalmente, cuándo se te va a renovar ese contrato automáticamente. También te puedes decir que eh, a partir del sexto mes te aumentan las cuotas de arrendamiento por inflación o la misma parte de los impuestos. Entonces, el mismo dueño del local te da esas condiciones que tú tienes que tomar en cuenta porque eso va a ser fundamental para tu flujo de caja diario.
Adicionalmente a eso, también hay una cláusula importantísima que la gente ni siquiera la lee, como dices tú, que es cuando tú entregas ese local que ya no lo vas a utilizar, finalizó el contrato de alquiler y hay una cláusula que tú te dice que tú tienes que entregar ese local tal cual como te lo entregaron. Y obviamente tú hiciste más remodelaciones, lo pintaste, le metiste tu marca. Todo eso obviamente es un gasto para la empresa que tú tienes que tener en cuenta porque básicamente ese es desmantelamiento, como lo decimos Correcto, nosotros sí. unos técnicos, va a ser fundamental también como parte de nuestros estados financieros. Claro, claro. Y un ejemplo, eso a veces no lo tomamos en consideración porque recuerda que a veces se hacen alquileres para campañas, 3 meses, un semestre, un año, 3 años, ¿no? Sí, Entonces, todos estos temas que acabaste de decir, como el tema de desmantelamiento, no lo tomamos en consideración y resulta que llegó el momento y nos excedimos más allá de los ingresos. ¿Y qué pasó? Nadie sabe nada. Dice, lo que escucho, de forma general dice, don Carlos Chuta, nos olvidamos de poner esa vaina ahí. así Y con es. eso, y con eso se resolvió todo. Con eso se resolvió todo. Entonces, podemos hacer un checklist. Vamos haciendo un checklist. Muy bien. Sí, Estamos elaborando un presupuesto donde tenemos que ver los rubros, tenemos que establecer los costos de cada uno de estos componentes. Entonces, tenemos personal que tenemos que... personal. Yo tengo Una, aquí cuatro áreas, cinco áreas, ya, ¿no? ya, Personal, infraestructura, tecnológicos y equipos de seguridad. Y ya. más adelante hago como el desglose de lo que yo voy a desembolsar en cada uno de esas áreas. Correcto, correcto. ¿Ya? Entonces, un ejemplo ahí tenemos, como siempre digo, ¿no? Poco, pero de calidad. Tenemos los recursos humanos, nuestra Ujú. hoja, un buen detalle, revisando sueldos, beneficios, hora extra, bonos, comisiones, para tener ahí un rubro altamente fiable. En Sí, el segundo que teníamos era la infraestructura. infraestructura. Leer bien los contratos, tener en consideración el desmantelamiento para presupuestarlo en caso que en algún momento haya que hacer las renovaciones, algo que se nos esté escapando, contrato, desmantelamiento, aparte de los cánones que hay que pagar mensualmente. Así es. Mira, hay un punto importante aquí que no te mencioné en la parte personal, Ya, que es un punto que tocaste antes, que a veces nos olvidamos, y es el cálculo de lo que probablemente si despedimos a un personal, eso a correcto. veces no lo tenemos presupuestado o no lo tenemos en mente, porque primero no sabemos si realmente en qué periodo lo vamos a despedir, ¿no? Imagínate una persona que tiene muchos años en una empresa que por causa mayor, la empresa no tiene los recursos de continuar pagando esos honorarios, y estimar cuántos años le debemos a ese señor y no lo teníamos contemplado en nuestro presupuesto, eso es un impacto fuerte para la empresa. Es un impacto Claro, por fuerte. supuesto que sí, así. Incluso el tema de jubilación en algún momento y desahucio. Mira, Ujú. mira, mira solamente con estos dos rubros que estamos conversando, todo lo que estamos desglosando y que a veces creen que simplemente es un tema matemático. Ah, ya, ¿cuántos empleados? Ah, Carlos, Víctor y Eduardo. Ah, ya, súmale ahí, ¿cuánto es sueldo? Tanto beneficio. Perfecto, ahí está. Y no analizan todos estos temas que pueden ocurrir. Un ejemplo, tenemos ahí el rubro de tecnológicos. Vámonos al Tecnológicos. tema tecnológico. Ok, aquí. Eh, a ver, no, ¿Lo tenías ves? ahí, más arribita tenías, ahí donde estamos viendo los rubros. Yo sé que no Sí. vamos a poder alcanzar a ver todo el presupuesto. Infraestructura, mira, aquí te presento lo que es infraestructura, entonces Ah, mira, ahí los tienes. Ya, vamos me viendo. dice,
mediciones higiénicas, ambientales. Hoy por hoy sabes bien que hay temas de sostenibilidad, y eso es importante tenerlo en cuenta cuando tú vas a adquirir una empresa o comprar un local, o alquilar un local, tener también esas partes ambientales que son importantes. La parte de mejoramiento de la iluminación, Muy adecuación y bien. mejoramiento de los puestos de trabajo, el mobiliario, el transporte, la adquisición de herramientas que necesitas, la implementación de los baños, obviamente, aseo, adquisición de bolsas de basura. Imagínate, tú también tienes que tener en cuenta eso. Una cartelera institucional para que eso sea, que todos estén informados en la institución. La adquisición de insumos y papelería, importantísimo, porque eso es lo que te va a dar el día a día a cada una de las áreas de la organización. El mantenimiento preventivo y correctivo que necesitas también tiene que estar estipulado dentro del presupuesto de infraestructura. Y como había dicho el profe, el estimado, esto está en base a un presupuesto base cero. No sabemos nada, no tenemos datos históricos, no Claro, claro, conocemos. ¿Ok? claro. Y ese es un trabajo de investigación. Así es, como habíamos dicho, competencias, cotizaciones, cuál de estos son los que nos conviene mejor, mejor calidad, mejor servicio, proveedores. El proveedor también se maneja de esa forma, ¿no? De conseguir un buen proveedor, no es simplemente agarrar el primero que consigas en el mercado y con ese te vas a casar. Hay políticas que te dicen cuál elegir, o sea, tener tres o cuatro cotizaciones para realmente tú al final elegir al mejor proveedor, ¿no? Porque no es en base al mejor precio, sino a lo mejor, mejor calidad y mejor servicio. Muy bien, aquí hay algo muy interesante, muy importante que has dicho. Y un ejemplo es las cotizaciones que se realicen sobre todo aquello que se va a consumir para tener el proveedor, vamos a decir, el proveedor, el que nos va a suministrar ciertos servicios o bienes a un costo accesible, porque a veces sabemos que hay proveedores que se nos disparan. Sí, así es, así es. Mira, en cuanto al tema de los proveedores es importantísimo, depende del tipo de negocio, ¿no? Correcto. Supongamos que nuestro negocio es compra y venta de unos productos, ¿no? Distribuidor, y tenemos nada más un solo proveedor. Es el único proveedor que nos surte esa mercancía. Eso es un riesgo alto para la empresa, tener un solo proveedor o casarnos con un solo proveedor, porque puede llegar en un proceso, en un periodo del año, de que ese proveedor tenga problemas de surtir, no tuvo la liquidez suficiente de distribuir ese material a tiempo para nosotros, y nosotros en la parte de almacén, va a tener un problema porque eso va a generar al final pérdidas económicas muy grandes al no suplir nuestro inventario. Entonces, casarse con un proveedor a veces es de muchísimo alto riesgo. Hay que tener tres o cuatro estratégicos. Es preferible tener tres, cuatro pequeños que uno solo grande. Siempre, a veces, eso puede ocurrir. Carlos, antes de seguir avanzando, ¿no? Dentro de esta experiencia que tú tienes, en estos procesos de elaboración de presupuesto, ¿qué errores, porque todos cometemos errores en algún momento, qué errores que tú te recuerdes has cometido y que le dirías aquí a nuestros colegas, hey, muchachos, pilas con esto, y lo digo por experiencia, tomen Sí. mucha atención a esto. ¿Qué errores te recuerdas de repente que cometiste y que ya no los vuelves a cometer? Mira, uno de los grandes problemas que a veces tenemos los financieros es el conocimiento del negocio. Cuando el financiero, el contador, no tiene la capacidad o no conoce bien el objetivo del negocio, surgen muchísimos problemas. En el caso mío, me acuerdo más que todo en la parte de producción, que no era mi fuerte en Correcto. esa época, no era mi fuerte porque en la parte de producción no era limitarse nada más a la parte de mantenimiento, al pago del personal,
a la parte del alquiler. No era nada más eso, sino tú también tienes que medir el mantenimiento de las máquinas, precisamente el almacén, qué productos son los que se venden mayor en el negocio. Hay productos que se venden más que otros, entonces Correcto, eso correcto. lo puedes utilizar de manera estratégica al elaborar ese producto, lo fabricas, cuando lo fabriques, también tomar en cuenta la hora hombre de producción. Eso era un punto para mí que fallaba porque no tenía el conocimiento precisamente de esa empresa y me abocaba nada más a la parte básica. Hoy por hoy ya no me pasa. Correcto, sí, Este, así es. Así sí, es. sí, Y no es que todos lo sabemos. Ojo, a veces, a través de la experiencia, lo que acabas de decir, yo no estaba en el área de producción, entro al área de producción y me encuentro con una serie de cosas que dejé tal vez de considerar. Un ejemplo, energía eléctrica, ¿no? De repente sí, dice, no, yo estoy calculando, presupuestando la energía eléctrica mensual, pero no calculo la energía eléctrica fija que tengo que pagar, porque hay unos, a veces, dependiendo del país, hay valores fijos. O el tema así ahorita que es. acabaste de decir, la mano de obra, que hay mano de obra que tiene que ampliarse su jornada de trabajo y que de repente tú simplemente consideraste las 8 horas. Sí, todo Sí. esto es lo que hay que saber y también la experiencia nos ayuda. Mira, yo por lo menos hoy por hoy doy clases aquí en la Universidad en Honduras, la Universidad Metropolitana, y a mis alumnos, yo siempre, lo que cuando realizo mis temas, lo hago muy práctico, ¿no? Este, lo que yo siempre les digo a ellos, como auditores, básicamente y contadores, es el de visualizar y ver todas esas áreas, conocer precisamente ese conocimiento del negocio para precisamente tratar de minimizar esos pequeños riesgos. Siempre vamos a tener riesgos, pero tratarlos de minimizar, ¿no? Y adicionalmente a esos pequeños conocimientos, experiencias que uno ha tenido, eso es lo que te va a llenar poco a poco o paso a paso, lo que vas adquiriendo a través del tiempo, estas experiencias, pues. Ahora, te hago una, mira, ya que estamos, tú lo que acabaste de explicar hace un momento, que el tema del presupuesto no es un tema solamente matemático, sé que implica matemática, pero ya estamos claros del asunto. Es un tema muy técnico porque hay que conocer, y sobre todo ahorita que tocaste el tema de las industrias. Un ejemplo, en el tema del presupuesto, cuando hablamos de capacidad normal, cuando hablamos de capacidad real, cuando hablamos de capacidad ociosa y cuando hablamos de capacidad ideal, a veces establecer eso no es fácil. No Eh, es nada fácil. ¿Has tenido una experiencia en ese tema cuando te has Sí, pasado de la capacidad normal a la capacidad real? totalmente, totalmente. ¿Qué experiencia Uf, has tenido con esos presupuestos? mira, es que te cuento, eso fue hace mucho tiempo. No tenía esa parte de la capacidad ociosa, era importantísima medirla, ¿no? Porque a través de la materia prima, que era el principal, era el hierro, en este caso eran alambres de hierro, tú con ese alambre de hierro elaborabas un producto. Y de 6 metros de hierro siempre quedaba básicamente como 1 metro que no ibas a utilizarlo. Esa capacidad ociosa nunca se medía, nunca se medía. Entonces era como que lo tenías ahí en tu almacén o en tu área de producción, pero no sabías técnicamente o financieramente cuánto se perdía de esa materia prima o qué se podía aprovechar con ese metro que te faltaba hacer otro producto o, ¿cómo se llama? Aprovecharlo para otras áreas. Eso es importante. Y adicionalmente acabas también de decir algo importantísimo, conocer la capacidad que tiene la empresa para poder operar, porque a veces o nos vamos por encima o nos vamos muy por debajo. Cuando nos vamos por encima es que ahí está uno de los detalles técnicos que tenemos que conocer, que es eh, estimar perfectamente, y lo digo perfectamente porque Así es. ese numerito que vamos a establecer a nuestro presupuesto va a ser la clave para periodos subsiguientes.
Claro, claro, porque un ejemplo, tú, si estás en la industria y vas a presupuestar, lo general es que tú haces tu presupuesto sobre una capacidad normal de producción. Así Pero, es, un ejemplo, lo que la gente a veces no se pregunta es que, hey, hemos comprado otro equipo, otra maquinaria, y va a aumentar la producción. O pueden sí, haber restricciones en el mercado donde tal vez ya tu presupuesto no va a coincidir con todo lo que se va a gastar realmente, ¿no? totalmente, En esa parte totalmente. del mercado. Bien, bien. Oye, qué charla tan interesante. Ahora, en este tema tecnológico, un ejemplo, vamos desde cero, nos vamos a poner la industria y vamos a poner el tema tecnológico. ¿Qué debemos Importante. observar? Porque a veces ese es otro problema. Dice, ah, no, mira, Sí, compramos 4 computadoras. ¿Es así? ¿4 computadoras? no, mira, no es tanto así, no es tanto así. Y hoy por hoy, como te digo, la tendencia mayor de todo negocio es la parte tecnológica. Sabes muy bien. Eh, Anteriormente, en la vieja escuela, todos nosotros utilizábamos la parte manual, una hoja de trabajo, las famosas columnas, pero a medida que nosotros fuimos evolucionando y este empoderamiento, la tecnología ha venido creciendo a pasos gigantes, nosotros hemos tenido que adaptarnos a esa tecnología. Entonces, hoy por hoy, muy bien sabes que está la inteligencia artificial. Y hay herramientas, softwares, computadoras muy sofisticadas que nos pueden minimizar mucho el trabajo simplemente con apretar un botoncito. Puede ser que dentro, como es lo que estamos hablando del presupuesto, no tengamos al principio ese desembolso de invertir en equipos tecnológicos muy grandes. Claro, Entonces, siempre vamos al principio como que de lo básico con qué equipos tecnológicos podemos empezar a operar. Entonces, bueno, ahí está la parte básica. A medida que vayamos creciendo y vayamos cumpliendo objetivos, de esa misma medida podemos invertir en proyectos como compra de equipos tecnológicos mucho más avanzados. claro, pero un ejemplo, ya si vamos a decir, van a poner una oficina en otra ciudad, tú tenías ahí el rubro tecnológico. Sí, Ajá, aquí entonces nada más tecnológico, abajo. Ya, un ejemplo aquí, ¿no? Tenemos los equipos, herramientas y maquinarias, mantenimiento preventivo, mantenimiento correctivo, nuevas tecnologías. Un ejemplo, vamos a suponer, en el tema tecnológico, ¿qué debo de presupuestar si voy a comenzar a poner esta parte tecnológica en la empresa, en una nueva oficina? ¿Qué nomás bueno, consideraría? A ver, hagamos un listado. bueno, mira, Computadora. sí, computadoras básicas. ¿Qué cantidad de computadoras? Dependiendo del tipo de personal que tenemos, Ya. pero obviamente tenemos que tener como un inventario de subsanar cualquier imprevisto de que esa computadora, por decirte, a los 2 meses ya no nos sirve y no tenemos ni siquiera algo que suplir. Entonces, eso sería importante también tenerlo en cuenta, computadoras, ¿no? No solamente la cantidad exacta, sino tener como una especie de algo guardado para emergencias. Maquinaria, maquinaria, pero que sea, que esté directamente involucrada en la producción de lo que vamos a vender, ¿no? Esa tecnología que a lo mejor nos va a servir dependiendo, ¿no? Si el negocio es de distribución, entonces esas máquinas, ¿cómo se dice? Sumadoras, ¿no? Que están en los supermercados y necesitas tener ese tipo de activos, también tienes que tener estimación de esa parte tecnológica, ¿no? ¿Qué más? Eh, no solo las computadoras, sino también los servidores, porque los servidores Así es, tienes que tener una inversión bastante grande, porque eso es lo que correcto. te va a permitir almacenar todos estos datos financieros que para nosotros los financieros, contadores, administradores, va a ser útil de tener resguardado y no solamente en tenerlo en la nube, como habíamos comentado. Y en base a todos esos equipos, que son los principales que nos vamos a utilizar en el normal desenvolvimiento del negocio,
a través del tiempo o digo, de los meses pueden surgir otros imprevistos que tenemos que tomar también en cuenta en nuestro presupuesto, porque probablemente lo vayamos a utilizar. El tema de los mantenimientos también. Sí, obviamente, sí, el mantenimiento es importantísimo. Como lo que te había comentado antes era cuando hablábamos de la capacidad normal, la capacidad ociosa y todo eso, estaba involucrado el mantenimiento correctivo, preventivo, el ingeniero de planta, en este caso, si es una empresa grande, él tiene que tomar en cuenta todos esos detalles porque la máquina que te fabrica ese producto es la columna vertebral. Si tú no la tienes con mantenimiento o sobrepasa su capacidad normal, esa maquinaria en 1 o 2 meses se va a echar a perder. Entonces, eso también lo tienes que medir. Es importante también eso. A ver, Carlos, mira, por lo general, por lo general, veo que hay presupuestos, no sé si tú has escuchado esta frase que dale la vuelta a la cola a la vaca, sale la mantequilla y sale el queso. Sí, Ya, sí. muy bien. Entonces, por lo general dice, hey, tienen que entregarme el presupuesto. No, no se preocupe, ingeniero, hoy te digo el día jueves y el lunes se lo entrego. ¿Es así de fácil realmente hacer un presupuesto? Oh, vale. No, no es así. No es, como decimos nosotros, o no en general, no es soplar y hacer botella. Correcto, Es correcto. elaborar un presupuesto, como te mencioné, hay la parte técnica del conocimiento, de la investigación, de lo que vamos a utilizar, de que para eso sirven los proyectos de inversión, cuánto dinero vas a invertir para ese tipo de negocio, si es el total de la inversión tienes que pagar algún préstamo que adquiriste en el banco y eso te genera intereses. Bueno, son muchísimos detalles que tienes que tomar en cuenta a la hora de realizar un presupuesto y no es que hiciste así y el aire te pasó por encima y esa es mi cifra. No, eso no es así. Si lo haces de esa Claro, manera, claro. los resultados van a ser totalmente negativos. Por supuesto que sí, comparto contigo, porque un ejemplo, sea base cero o sea que ya haya una empresa, tenga un recorrido de actividad, para ser serios profesionalmente, vemos que debemos hacer nuestra hoja y nuestra hoja maestra de todos los sueldos y beneficios sociales de los empleados que vayan a estar en esa empresa. Así es, así Ya es. hablamos también, estamos hablando de la infraestructura, si es alquiler, conocer bien, leer los documentos, entender bien el negocio y ver este tema de la capacidad normal, capacidad real, capacidad ociosa, capacidad ideal, para poder entender bien el negocio. Ahora vamos con el tema de los equipos, entender los equipos. Pero aquí yo te hago una pregunta, Carlos. A veces en este tema, y que mira, te digo, porque hemos vuelto nuevamente, como te digo, Carlos, hemos vuelto tan simple la contabilidad, tan alegre, tan facilista la contabilidad que es como darle la vuelta otra vez a la vaca y sacar el queso, que por eso es que esta profesión, en vez de estar en un alto nivel, cada vez la han venido bajando, bajando, porque es como que algo de coger, dice, con un dedo y ya lo hiciste todo. Y no es así, no es así. Y soy un defensor de eso, porque podemos tener claro un ejemplo, que el presupuesto, pongamos, este presupuesto, estratégicamente, ¿cómo me sirve para la estrategia del negocio? ¿Cómo me sirve para la táctica del negocio? Porque estoy armando una estructura para entender cómo llegar a una meta. ¿Cómo me sirve ese presupuesto para llegar Mira, a esa sí, meta? bueno, es una pregunta clave. Básicamente, el presupuesto, como de hecho anteriormente, es la herramienta fundamental que tú tienes para poder aprovechar esos recursos que tú básicamente planificaste y con esos recursos que estás utilizando para cumplir tus objetivos, sean utilizados de forma eficiente. Probablemente nos pasemos uno por encima o por debajo, pero la diferencia debe ser muy, muy poca y eso es lo que te va a generar al final cumplir con las estrategias que tiene el negocio.
Para mí es básicamente eso. Es como que al aprovechamiento de nuestros recursos y de esos recursos establecer o cumplir con esas tácticas, estrategias que tiene la institución de cumplir sus objetivos. Bien, mira, aquí tenemos el tema de los equipos de seguridad. Ecuador actualmente ¿Sí? está, parece que la cosa se está normalizando, pero estaba pasando por una situación grave de delincuencia organizada, de vacunas y otros temas más. Parece que se está normalizando, pero la seguridad se ha ampliado para varios países. Y el otro día estuvimos revisando con el colega Jorge Rodríguez el mapa de la corrupción a nivel mundial y vemos que en toda nuestra América está en terapia intensiva, salvo Chile, salvo Uruguay, los demás países están en terapia intensiva. Este tema de Sí. seguridad, ¿qué nomás implicaría al momento de hacer un presupuesto y tomarlo en consideración? Mira, es básico, es importantísimo, porque ahí entraría un tema que por lo general mucha gente no lo toma en cuenta, que son los equipos, por ejemplo, estoy dando un ejemplo nada más, y como tú muy bien dices, voy a expandirme, me voy a alquilar un local y ese local yo tengo que ver básicamente todo lo que conlleva a lo que llamamos seguridad industrial, es decir, equipos de incendio, equipo, la evacuación del personal, por dónde voy a ir, a dónde voy a desembocar, si en caso de un incidente catastrófico, un terremoto o inundaciones, tener la capacidad de que ese negocio donde voy a estar tenga todas esas herramientas o esos equipos que me permiten por lo menos minimizar ese riesgo, porque obviamente sí voy a tener el riesgo de que ocurran estos fenómenos que no están previstos y si no lo tenemos en cuenta, eso puede generar para la empresa un alto riesgo, ¿no? Claro, ya hablamos un ejemplo, bien dijiste, de seguridad industrial, pero seguridad informática también. Uf, exactamente. También Porque tenemos la ahorita parte de seguridad informática. los hackers te pueden robar todo lo que has hecho en algún momento. Y aquí te Sí, digo por la experiencia, el año pasado, unos hackers a una empresa XYZ se le llevaron $50.000. sí, no, mira, sabes que también soy especialista en la parte de auditoría interna de riesgo y una de las ISO importantísimo precisamente es la seguridad de la información. Es un tema también muy amplio a nivel de nosotros que tenemos que tener en cuenta, o sea, manuales, saber qué tipo de usuarios o los usuarios que tú vas a establecer dentro de la empresa, los roles, las claves, están bien definidas, no tener un Wi-Fi externo, sino lo aconsejable es tener dos tipos de Wi-Fi, uno del huésped y el otro interno de todos los empleados, siempre teniendo las ciberseguridades que todo departamento de tecnología debe tener, los backups mensuales o trimestrales que deben realizarse a la información que realizan cada operador o cada colaborador, va a ser importantísimo también medirlo. Y todo eso, esos pequeños puntos que se presentan en la parte de seguridad de la información, es básico. Hoy por hoy es súper básico porque la ciberseguridad es uno de los principales riesgos a nivel mundial que se está estimando que va, va a tener mucho impacto en este año 2024. Entonces, obviamente tenemos que tener en cuenta esa parte de de la seguridad informativa. Muy bien, mira, algunos, tal vez algunos colegas, ¿no? En este que nos están escuchando de este tema informático. Todo esto tenemos que tomar en consideración en los presupuestos, porque Sí, dependiendo ya de la envergadura que tenga la compañía, va a tener que cuidarse. No es lo mismo una empresa pequeña que una empresa que está en expansión o una empresa que ya está en otros niveles, justamente. Pero acá también en el tema del presupuesto, te decía de esta compañía que se quiere expandir. A veces el problema de nuestras empresas, Carlos,
de las empresas latinoamericanas, que son muy pocos los empresarios que tienen esa visión norteamericana o esa visión que antes no tenían los chinos, pero que ya la tienen durante ya algunos años atrás, expansionista. América Latina, ¿no? Vamos a decir, en una mayoría de empresarios simplemente viven en una zona de confort de quedarse en su misma ciudad. El presupuesto para la expansión, sea otra ciudad o sea otro país, ¿cómo lo beneficia al empresario? Muchísimo, muchísimo. Mira, aquí hay un punto que se nos ha olvidado, que es básico también tener en cuenta en el presupuesto y sobre todo cuando hablas del tema de expansión, en el caso de si nos vamos a mudar a otra región del mismo país o nos vamos a ir a otro país precisamente, es la parte impositiva, la parte fiscal. Y ese es un dato que también tenemos que tomar en cuenta. ¿Qué tipo de impuestos vamos a pagar? Hay regulaciones que nos exigen un organismo especial que tenemos que cumplir para poder operar. Tenemos que pedir permisos. Esos permisos también tenemos que tenerlos presentes en el presupuesto. Esa parte de la parte fiscal, de impositiva, es para mí es clave. Es clave porque no solo por el tema de cumplimiento, sino es un gasto prácticamente fijo que va a tener la empresa para poder cumplir con los objetivos. Claro, y ahorita que tú mencionaste este tema de los impuestos, ese es otro tema que a veces no aparece pues, en los presupuestos. No, No aparece. Un ejemplo del tema, vamos a decir, ¿cuánto voy a tener que pagar de IVA? ¿Cuánto voy a tener que pagar de impuesto a la renta? Etcétera, etcétera. sí, así es, así es. Hay un ejemplo, ¿qué experiencia tú tienes en ese tema de que no consideran los impuestos chuta, no consideramos que estos impuestos benditos? Sí, mira, acabas de decir tú un punto que se me vino a la cabeza una vez, y el negocio, la empresa quería posicionar un producto en otra región ¿Ya? y no se tomó en cuenta esa parte fiscal, o sea, porque a lo mejor en algunos países eh, ese pago de impuesto, por decirte, en la capital va a ser un poco menor que en las regiones adyacentes por la ubicación, por X. Entonces, en la parte de pagos municipales y alcaldías, ese impuesto puede ser mayor y a lo mejor bueno, esa experiencia que yo tuve no lo contemplé porque supuse que era igual que el de la capital y resulta Claro. que se pagaba mucho más de impuestos, el IVA también cambiaba, el tratamiento contable de la parte fiscal era también totalmente distinta si eran productos importados, era un porcentaje también distinto al porcentaje del IVA y esos pequeños detalles nunca los contemplé y eso al final va a incidir no solo en el costo del producto, sino también en el resultado del ejercicio. Estimado Carlos, dejemos de compartir. Ajá, listo. Vale, dejar de compartir. Muy bien. Mira, en esta noche que hemos hablado un poco de los impuestos, tal vez no hemos hecho máster a la gente que nos está escuchando, pero por lo menos le hemos dado un insumo donde los presupuestos nuevamente, no es de coger, darle la vuelta el rabo a la vaca para que salga el queso. Es un tema muy técnico. Ya vimos Totalmente. nomás el tema del rubro de la mano de obra y todo lo que implica la mano de obra. Ya hablamos en este momento de los impuestos y ya decías tú, te olvidaste, chuta, me olvidé en un momento de mi vida, ¿no? En algún momento de mi vida, porque a todos nos pasa, o en algún momento de ese crecimiento profesional, que dice, no consideré los impuestos y los impuestos eran más altos. ¿Y qué se hace, Carlos? ¿Qué se hace cuando uno comete esos errores y dice, ¿de dónde saco el billete? ¿Qué se hace? Es algo que sí me ha pasado, sí me ha pasado. Es bien difícil, te digo, es bien difícil cubrir esos imprevistos o gastos importantes que no estaban dentro de nuestro presupuesto, buscar la manera de poder
contrarrestar y conseguir ese ingreso extra es bastante difícil. Entonces, ahí está como que la magia del financiero. ¿Qué puede ser el financiero? Bueno, colocar ese dinero en un trading, por ejemplo, hoy por hoy comprar criptomonedas, si es factible, si tenemos un fondo extra de que nos permite invertir en fondos de capital y todo eso, porque es la manera que tú podrías realizar como un pequeño presupuesto extra y de emergencia de poder cubrir esos imprevistos a última hora que no lo tenías presentes. Entonces tienes que ser como la magia, ¿no? La magia del financiero, que los dueños te dicen, yo no sé cómo vas a hacer, pero necesitamos 1 millón para el mes que viene. Y tú ahí, no sé cómo vas a hacer, los pocos cabellos que tienes en la cabeza te van a quedar menos todavía, porque tienes que ingeniártelas de manera de conseguir ese flujo de caja que habíamos hablado, ese flujo estimado para que tenemos que conseguir de una u otra forma cumplir con esos gastos. En una de esas reuniones de directorio, de repente que hayas tú participado, ¿no? Esas reuniones de Sí, directorio donde tú vas bien bonito, vas con tus papeles, ¿no? Vas con todos tus papeles, vas a hacer tu presentación y te dicen, no, no, bájele, bájele o súbale. ¿Cómo haces cómo haces esa magia? mira, A sí, qué rubro te enfocas? sí, me ha pasado mucho, me ha pasado Allá. muchísimo. Sí, me ha pasado muchísimo de que, como tú dices, voy a la reunión del consejo administrativo y de repente te dicen, me parece que tu número está muy elevado, podemos bajarle, inclusive te dicen hasta el número, ¿no? Entonces tú no tienes ni siquiera ese cálculo, o sea, estimado mentalmente y tú vas pensando, bueno, ya va, déjame ver, con ese número podemos lograr esto y esto y esto, y tú mentalmente, pero es imposible bajarle a ese número. Entonces, ¿qué estrategias podemos tener? A veces esos productos que son de alta rotación, esos PVP de esos productos, podemos como que bajarle un poquito, de manera de que podemos cubrir ese número que nos dice la gerencia administrativa para lograr al final el objetivo. Entonces, ahí puedes ir manejando por lo menos una estrategia que siempre he utilizado, precisamente esa, que hay productos de alta rotación que le podemos bajar para que por volumen de ventas, eso al final podemos cumplir. Por lo menos en los servicios, cuando hablamos de servicio, y muy bien sabes cuando hay una firma de auditores, de contadores, y nos piden una propuesta de un servicio, lo manejamos por horas de los colaboradores. Entonces, obviamente, el staff consume más horas que el gerente o el socio. Entonces, ahí tú tienes como que la magia de decir, bueno, esta vez en vez de ponerme yo como gerente 20 horas, me voy a poner 8 horas y así bajo el presupuesto. Esa es otra manera. No sé si te acuerdas, Carlos, esta novela que había de Betty la Fea, que le hacía, Sí, que le hacía magia a los números, ¿no? Con sí, con sí, el amigo, con el amigo le hacían magia a los números, ahí lo sacaban y le hacían magia para que la cosa funcione. Pero sí. Mira, sí, al final veíamos que eso traía consecuencias. totalmente, totalmente. Mira, me acabas de acordar de algo de ahí, de esa novela, ¿no? Y de hace poquito tuvimos un debate y decían que si el contador público generaba ingresos, ¿no? Entonces, la mayoría decía que no. Pero acordándome de esa novela y a nivel general, el contador tiene que ver mucho porque es básicamente el que le llega toda esa información, sea extraconfidencial, confidencial y no confidencial, que él hace su magia y sabe todos los movimientos que puede tener una empresa. Directamente no genera un ingreso, pero para mí es la columna vertebral que todo empresario o todo jefe de negocio debe tomar en cuenta. No porque sea el que haga los libros y registros, no le vamos a tomar en cuenta, ¿no? Al contrario, creo que él es el que conoce, él es la persona como el chismoso,
Él sabe todo, pero no lo quiere decir por cuestiones de su rango, ¿no? De su rol. Pero sí es una persona, sí es un departamento o una persona que es muy responsable básicamente de un gran porcentaje de las operaciones de negocio. Entonces, eso me acordé mucho de esa novela porque precisamente ella era la contadora de la empresa y gracias a ella la empresa siempre, ¿cómo se llama? Generó mucho, creció. Mira, en unas reuniones anteriores que hemos invitado a otros colegas y conversando sobre estos temas, yo he mencionado que el profesional contable tiene un superpoder. Pero este superpoder, una gran mayoría de profesionales contables no lo conocen y no lo sabe explotar porque no tiene tal vez esa visión de todo lo que implica la contaduría pública. Hace un momento tú dijiste, el gerente financiero. ¿Quién puede ser el gerente financiero? Un contador público, porque maneja más que solamente números, una serie de áreas y actividades técnicas. Actividades técnicas. Porque un ejemplo, él debe saber cómo realizar un presupuesto, debe saber cómo funcionan los centros de producción. Tú, dentro de tu trayectoria, de tu perfil profesional, preparabas manuales, está preparado para hacer manual y está preparado para hacer una serie de cosas porque la contaduría pública es una carrera multidisciplinaria donde tienes que saber un tema legal, tema de marketing. Un ejemplo dice, yo en algún momento le digo a unos colegas, oiga, el contador tiene que entender un poco de marketing. Y dice, ¿por qué si esa no es el área de él? ¿Y cómo hace las proyecciones? Yo le digo, cómo se hacen los análisis de las proyecciones que estamos ahorita hablando de los presupuestos para encajarlo en el presupuesto y para encajarlo en los estados financieros? Sino que esta carrera es muy amplia, pero a veces el no leer, el no leer nos limita. Para irnos Sí, al modo galería, ¿qué nos dirías esto de no sí, leer mira, nos limita? bueno, mira, es que es importantísimo. Yo le digo a la mayoría de mis alumnos que el mantenerse actualizado no quiere decir que seas un especialista en esa área, sino tienes el conocimiento básico de poder ejercer o de cumplir ciertas cosas. Por ejemplo, hay un punto importantísimo que a ver, me ha pasado en los últimos años, que es la parte de las liquidaciones laborales. ¿No? Entonces, tú escuchas por ahí, ¿no? Fulanito se va a ir de la empresa y hay que hacer el cálculo de sus prestaciones sociales. Entonces, mándaselo al abogado y tú por dentro, ya va. ¿Y por qué el abogado? El abogado sabe cuánto gana el señor, cuántos años tiene en la empresa, los beneficios que se le van a pagar. O sea, el cálculo matemático que habíamos hablado, lo tiene que realizar un contador. El abogado simplemente sabe cuál es la causa por el cual lo están despidiendo. Artículo 33, el literal C de la ley de trabajo, es por esa causa que lo van a ejecutar o a votar. Pero nada, la parte cálculo yo creo que corresponde al contador o al jefe de recursos humanos que sabe exactamente todos los datos de esa persona, cómo le van ¿cómo se llama? A descontar esos anticipos que a lo mejor ha adquirido durante el presente año. El abogado no sabe nada de esos datos. Entonces a veces no es que me da risa, sino me causa curiosidad porque dicen, no, que se encargue el abogado. No, el abogado puede ser al final la persona que te puede indicar la comunicación con la persona que va a ser retirada, pero los cálculos de esa liquidación tiene que ser exclusivamente responsabilidad o del contador o el de jefe de recursos humanos. Claro, lo que pasa es que a veces, ¿qué es lo que pasa, Carlos, no? A veces el profesional contable, que puede ser definitivamente, que puede hacer diferentes tipos de actividades, a veces se ve tan sobrecargado que, ¿sabes qué? No, mándele al abogado, envíale al abogado, porque ya no le da espacio.
ni tiempo a veces de maniobra, porque implica, implica hacer los cálculos. Pero con lo que tú dices, justamente el profesional contable puede trabajar en diversas áreas, sino que So, totalmente. hasta que descubra el superpoder que tiene el contador público autorizado, colegiado y certificado, como le llamen en nuestros diferentes países, es que o nos vamos a quedar rezagados o vamos a comenzar a crecer y con ello las empresas que representamos. Bien, para ir cerrando el programa del día de hoy, alguien de nuestros invitados que tenga alguna pregunta para el magíster Carlos Alberto Tomasetti, alguien que tenga alguna consulta, una duda, este es el momento de realizar las preguntas. Tenemos a nuestro colega Gabriel García Devia de Colombia. Gabriel, buenas noches, bienvenido. Gracias, Carlos Alberto. Usted en una empresa en marcha, me pasó como experiencia profesional, en una empresa en marcha, eso que el departamento de contabilidad casualmente hacíamos el presupuesto, aunque había oficina de presupuesto, pero la oficina de presupuesto se encargaba más que todo era de la ejecución, ¿sí? ¿Usted haría un Es- presupuesto dando pérdidas a la empresa? Empresa en marcha. Le Ok, dice, vamos a hacer el presupuesto. Entonces yo hice en contabilidad, hice el presupuesto y me daba pérdida. Con toda la... No era un presupuesto base cero, sino ese presupuesto que es como una proyección histórica de las cifras de la empresa con unas, digamos, en una parte, cuando uno presupuesta ventas, hay como más de 3 o 4 técnicas para decir cuánto se puede incrementar las ventas. Y eso hay que hacer la sí, serie histórica de las ventas de la empresa. Pero a mí me dio pérdida y yo dije, no, esta vaina está dando pérdida las proyecciones. De aquí para sí, adelante se lo paso al gerente para ver qué orden da o qué dice, qué da. Yo fui y lo sustenté. El financiero me dijo, oiga, usted como contador es muy bruto, ¿cierto? ¿Cómo va a hacer un presupuesto dando pérdida? Eso siempre el presupuesto se presenta dando utilidad. Y le dije, pues amanecerá y veremos, pero eso hay que darle un debate. sí. ¿Usted qué Mira, opina? sí, no, es que sí puede ocurrir, sí ocurre ese tipo de escenario que haces el presupuesto y al final te da una pérdida. Al principio de este taller, ¿no? De este diálogo, había comentado que cuando uno elabora el presupuesto, elabora escenarios. Entonces, me imagino que su escenario, al proyectar una pérdida, fue el escenario más realista, ¿no? Como decimos, el que va a ocurrir va a ser este, y este va a ser pérdida. ¿Qué, qué beneficios si vemos el lado positivo de ese presupuesto negativo? Tampoco es que, como dice el gerente financiero, usted es un bruto porque le dio pérdida, probablemente se equivocó en alguna cifra. Y a lo mejor no es que, primero, no es la manera de cómo uno responderlo, ¿no? Él a lo mejor no sabe, como muy bien usted contador, tiene los datos históricos precisos que de manera de que al final obtuvo pérdida. Pero, ¿qué es lo positivo de todo esto? Que la meta, al final de cuando se vea el resultado de las variaciones ejecutado versus lo presupuestado, obviamente la meta va a ser de una ganancia. Y si va a ser una ganancia, para la empresa va a ser súper positivo, porque tú iniciaste con un escenario bastante realista, pero al final se generó un escenario optimista porque nos generó una utilidad. Y eso es lo que buscamos nosotros los financieros. Al final, con toda esta parte de restarle los impuestos que se van a pagar, restarle los gastos operativos fijos, que son la nómina precisamente, la parte de los sueldos, este, sumando todo eso, nosotros siempre buscamos el ahorro financiero, pero nuestro objetivo principal es que obtengamos una ganancia. Poquita, pero va al compararlo con su presupuesto que usted hizo de pérdida, que puede ocurrir, al final el resultado va a ser muy positivo. Entonces, si lo vemos de ese lado,
yo lo veo muy, no lo veo mal, no lo veo mal. Puede ocurrir, puede ocurrir. No, por lo general, a mí no me ha pasado de generar un presupuesto con una pérdida, nunca me ha pasado, pero sí puede ocurrir, sí puede ocurrir. Claro, claro, pues un ejemplo, yo te decía al inicio en esta intervención, en la introducción de un nuevo mercado. En la introducción no vamos a vender mucho, pero sí vamos a tener un elevados costos y gastos. Y el presupuesto puede definitivamente, por más que lo quiera, lo vas a ajustar, pero te va a seguir tal vez dando un valor negativo. Así es, Y así es. también hablamos del tema de la producción real, donde definitivamente que por circunstancias internas o externas, definitivamente tus ventas cayeron. Claro, que en el presupuesto, si es que tienes esos datos de lo que pueda ocurrir, te puede dar un valor negativo. Entonces, Sí, también un ejemplo, algo, Carlos, que cuando introduces un nuevo negocio, a veces inicialmente los 2, 3 primeros años hay unas pérdidas y ya están siempre. contempladas en el presupuesto. O sea, ya están contemplados que va a haber esas pérdidas, esas Sí, proyecciones. Hasta así es. ahí, hasta ahí, Gabriel, eh, estamos, ok, Sí, yo estoy de acuerdo porque lo sustenté. Lo claro, sustenté porque daba pérdida. Otra recomendación es que cuando hace un presupuesto, yo lo hice desde el punto de vista profesional, hacer un presupuesto es como hacer un balance. Un presupuesto, un balance tiene nota a los estados financieros. así es, Cuando así yo es, hago un presupuesto, tengo que coger ítem por ítem y hacerle su correspondiente nota a los estados, a su nota al presupuesto. ¿Por qué usted dijo que las ventas iban a incrementar el 13%? Entonces usted tiene que sustentar porque dijo 13, claro, no Totalmente, 25. totalmente. Eso hay varias técnicas. Sí. Dos, Mire, yo no sé si oyó al principio que un auditor externo, cuando empieza la etapa de planificación, solicita no solo los estados financieros que va a auditar, sino el presupuesto de esa empresa. Y dentro del informe de auditoría, una de las notas que debe revelar el auditor, en este caso, es el presupuesto ejecutado. ¿Por qué? O sea, en cada área se cumplió o no cumplió con ese valor que estimó, y eso se tiene que justificar como usted muy bien dice. O sea, aquí hubo un aumento en las ventas por esto, por esto, por esto. Aquí en la parte operativa hubo una disminución por esto, por esto, por esto, y eso se tiene que revelar en los estados financieros. Por lo general, en los estados financieros, o sea, en los informes de auditoría no se hace esa revelación en las notas de los informes de auditoría. Eso se debe revelar. muy bien, excelente, excelente aporte en esta parte al área de auditoría. Bien, bien. Para cerrar el programa, no sé si nuestra colega Paola Torres, que había encendido su cámara, quiere hacer alguna consulta. Paola, Buenas noches, no, yo solo soy de oyente. muy bien, bienvenida Paola. ¿De dónde es Paola? Honduras. Honduras, bien. Honduras, nuestra colega de Honduras. Bien, Sí, Gabriel, aquí. mensaje. Ajá, Carlos. No, no, sí veo aquí en la parte de los paneles, gente de Honduras, de Venezuela. Agradezco su presencia. Aquí alumnos que tengo en las clases de los martes y los jueves del diplomado que doy. Gracias a ellos por estar aquí presente, y a los que de una u otra forma, el licenciado Gabriel, también gracias por su presencia y por su pregunta, porque eso hace más dinámico estas charlas. Muy bien, a todos los alumnos que manden un mensajito tienen un punto en la nota. Gabriel, un mensaje, Gabriel. no, el tema de los presupuestos es un tema interesante. Yo lo único que he visto ahora, y que ya lo decía el profesor, que uno como revisor fiscal debe pedir el presupuesto y debe opinar, pero claro, no como opinar como en los estados financieros. Lo que Claro, claro. uno puede hacer es referencia
a las bases con cuál se están haciendo los presupuestos. O sea, pronunciarse sobre las bases. Así ¿Qué es, es, así es. qué es lo que Así quiere es. decir? Por ejemplo, hay gente que en ingresos no coloca la metodología. Bueno, usted presupuestó unos ingresos, deme las variables macro que definió el gerente. Y uno puede entrar a controvertir, por decir algo. Un ejemplo, esta empresa va a crecer las ventas en el 20%. Le digo, oiga, hermano, si el Producto Bruto Interno está creciendo al 3%, si en el sector que andamos nosotros dicen las estadísticas económicas que el crecimiento es del 4 o es del 6, cuénteme usted, cuando dice el 20%, enséñame cómo llega hasta el 20%. Entonces debe haber una explicación que le diga a uno, vea, vamos a hacer una campaña publicitaria de tantos millones de pesos. Vamos a incrementar la fuerza de 20, teníamos 10 vendedores, ahorita vamos a tener 35. Ah, bueno. O sea, a eso es que se refiere, porque un contador me decía, no, pero uno que va a opinar sobre el presupuesto, que eso es muy relativo. Le dije, no, el presupuesto no es relativo. El presupuesto es un instrumento técnico y se Así es, debe. Gracias. Sí, así es, no, Gabriel, así así es. es, totalmente de acuerdo con usted. Muy bien, Carlos, tu mensaje para cerrar el programa. Bueno, ¿qué puedo decir? Gracias tú por la oportunidad que me das en tu programa de diálogo profesional. Gracias todas las personas que estuvieron presentes en el día de hoy. Agradecido por este momento de compartir una pequeña parte de mi experiencia. Este es un tema muy amplio. Si nos quedamos aquí, podemos quedar 3, 4 horas aquí hablando de este tema. Muy bien sabes que tenemos este corto tiempo y simplemente con este diálogo profesional, porque no fue un taller, una maestría, tú sabes, de clase mundial, simplemente es conversar de puntos importantes de este tema, cuáles son los beneficios, cuál es la importancia y para qué lo utilizamos, creo que queda claro aquí con los ponentes, ¿no? Entonces, ese sería mi mensaje, el agradecimiento hacia ti por la invitación. Bien, bien. Muchas gracias, Carlos. Y como le indico a nuestros colegas, no es la última, ni la primera, ni la última invitación que te vamos a realizar. Tú tienes mucha experiencia en diversos temas que justamente vale la pena compartir con nuestros profesionales, nuestros amigos de toda nuestra América. Ahora, como un pensamiento de cierre de este tema que hemos revisado el día de hoy. Uno, la profesión del contador público es muy amplia, es muy técnica y el contador, si tal vez no gana lo que espera ganar, es porque en algún momento el profesional no se sabe valorar por desconocimiento. Así Dos, es, el presupuesto no es un tema de suma y restas o de calcular porcentajes con ciertos valores de años anteriores. Es un tema de análisis que implica saber hacia dónde quiere ir la gerencia o el grupo directorio de una empresa. ¿Qué es lo que busca? Es recabar información. Y algo que decía nuestro colega Gabriel García Devi, también lo dijo Carlos, es que debemos soportar esas cifras. Gabriel decía, yo tengo mis notas. Carlos decía, yo tengo mis anexos. Cualquiera de las dos, nota o anexo, puede llamarle como usted quiera, pero tiene que tener los respaldos y los soportes de las cifras que usted va a explicar. ¿Para qué? Para que no nos sorprendan en algún momento en una explicación o cometer errores, que Carlos lo ha cometido, yo lo he cometido y muchos de nuestros colegas en todo nuestro proceso profesional lo ha cometido y de esos errores es que aprendemos y los compartimos en esta charla. A todos ustedes, muchas gracias por haber participado el día de hoy. A nuestro colega, el magíster Carlos Alberto Tomasetti de la ciudad de Caracas, Venezuela, actualmente trabajando en la ciudad de Honduras, sí, Tegucigalpa, ¿sí? así es. Le Sí, agradecemos y ya saben, quieren contactar a nuestro colega Carlos Alberto Tomasetti, al inicio de este programa está el email. A nuestro colega Gabriel García Devia, muchas gracias. A todos ustedes que tengan una excelente noche.
Bye, bye. Nos Muchísimas vemos el gracias a día de todos. Buenas mañana. noches. Buenas noches. Gracias. Gracias, Víctor. Bueno, muchas gracias.